Listo, ahora sí. Bien, decía, entonces, dentro de los hongos, ¿sí? Este Phylum antes era clasificado junto con otro reino que es Plantae, ¿sí? Antes había tres reinos: Plantae, Animalia y Procariota, ¿sí? Y luego con justamente la secuenciación de ácidos nucleicos y otras estructuras, los hongos fueron clasificados en un reino aparte que es el fungi, ¿sí? En donde justamente ahí vamos a encontrar estas especies que son los mohos y las levaduras, ¿sí? Em, Hay muchísimas especies, muchísimas especies. Algunas son utilizadas por el hombre para poder obtener productos fermentados, ¿sí? Es decir, que se utilizan cepas que son starter o cepas que son de alguna manera seleccionadas por los atributos que le pueden conferir a los alimentos, y justamente son las que el hombre ha aprovechado para hacer, por ejemplo, fermentaciones como la de la cerveza, el vino, el pan, etcétera, ¿sí? Y otros también son, no de los que vamos a ver nosotros, pero son hongos comestibles, ¿sí? Que también se utilizan en la industria alimentaria, ¿sí? Ahora, dentro de los hongos, estas especies de mohos y levaduras, o bien pueden ser benéficas, el hombre las puede utilizar, o bien pueden ser perjudiciales, ¿sí? Acá vamos a tener dos tipos de manifestación. Uno puede ser lo que están viendo ahí en la filmina, que es la alteración, ¿sí? Que se ve a simple vista cuando uno tiene un alimento que está alterado. Y otro puede ser que esto nos engañe porque uno supone que retirando solamente esta estructura que vemos, el resto lo podemos consumir, y no es así. Ahora vamos a ver por qué. Bien, eh, a ver si puedo pasar. Ahí está. Entonces, dentro de la clasificación son organismos eucariotas. Pueden ser o bien pluricelulares, ¿sí? O bien unicelulares. Y al carecer de clorofila, por eso es que también se los clasificó aparte, ¿sí? Necesitan poder degradar el sustrato, en este caso el alimento, y poder, con un arsenal enzimático que tienen, degradar justamente todo el componente donde se desarrolla el hongo, y desde aquí absorberlo por un mecanismo osmótico, ¿sí? Por otro lado, tienen una alternancia en la cual los vamos a encontrar con reproducción de tipo sexual, es decir, formación de gametos, o de tipo asexual. Algunos también pueden alternar estos tipos de generaciones, en las cuales en ciertas condiciones se van a desarrollar solamente asexualmente, y si las condiciones medioambientales son favorables, van a formar gametos, y estos son los que ustedes vieron recién en la filmina, ¿sí? Que es el micelio que uno considera de tipo fructífero, ¿sí? Que es el que utiliza para formar lo que se llaman esporas, ¿sí? Ojo que no las tienen que confundir con las esporas bacterianas, porque las esporas bacterianas son elementos de resistencia hacia el medio ambiente. En cambio, acá son elementos que se van a diseminar a través de corrientes de aire, a través de, por ejemplo, objetos, ¿sí? Manipuladores, etcétera. Con lo cual, es muy común, ¿sí? Ir a la heladera o dejar el pan, ¿sí? Un tiempo a temperatura ambiente y, sí, en condiciones de humedad, y cuando uno lo va a consumir, encontrar este aspecto que puede tener distintas coloraciones: puede ser verde, puede ser azul, puede ser amarilla, blanca, etcétera, que es justamente lo que nosotros conocemos como mohos, ¿sí? Bien. Por otro lado, además de ser eucariotas, es decir, de tener núcleo, mitocondrias, retículos endoplasmáticos lisos, rugoso, aparato de Golgi, etcétera, ¿sí? En estas especies vamos a encontrar que hay una pared celular, que también es la segunda razón por la cual se los clasificó aparte, ¿sí? Aparte del reino vegetal, que es una pared celular conformada por este polisacárido de alto peso molecular, que es la quitina, que fíjense que también aparece en otras especies, como por ejemplo en los insectos, ¿sí? El exoesqueleto de los insectos
también está conformado por este polisacárido de una estructura que conforma generalmente paredes, ¿sí? O estructuras exoesqueléticas, ¿sí? Ahora, eh, muchos de los hongos que vamos a encontrar, ¿sí? Son importantes, como ahí les puse, para el hombre, porque justamente los utiliza para eh, fabricar distintos tipos de alimentos, ¿sí? Que pueden ser generalmente beneficiosos y generalmente se cultivan, sí, no en el campo, sí, ojo con los hongos que pueden encontrar en el campo, porque ahí está, pueden ser venenosos, sí, sino que estos son comestibles, por ejemplo, los champiñones, sí, que son muy conocidos y se comercializan. Otros pueden ser alucinógenos. El ejemplo claro es el cornezuelo del centeno, que forma este alucinógeno que es el LSD, ¿sí? El ácido lisérgico, ¿sí? De ahí el tema la canción esta de los Beatles, ¿sí? Lucy in the Sky and the Diamond, o sea, luz en el cielo con diamantes, ¿sí? Que justamente, si ustedes ven la letra, van a ver que justamente habla de esto, ¿sí? Del proceso alucinógeno que pueden tener. Ustedes recuerden que las drogas pueden ser depresoras del sistema nervioso, pueden ser excitantes o bien pueden ser alucinógenas, los tres tipos, ¿sí? Acá tenemos un caso. Bien, sigo. Ahí les puse que la digestión que se hace generalmente del sustrato, en este caso el alimento, es externa, ¿sí? Lo que hacen es producir enzimas que se secretan a través de la membrana y la pared, y luego se absorbe a través de un mecanismo de osmosis en el cual, ¿sí? O por pinocitosis, logran, ¿sí? Tomar los sustratos del medio y ahí poder desarrollarse, ¿sí? Ahora, ojo que esto es lo que nosotros vemos, lo que vieron ustedes en la filmina. Lo que no se ve es lo que está dentro del alimento, ¿sí? Que eso es lo peligroso. Bien. Ahí está lo de la importancia económica, ¿sí? Por ejemplo, una de las especies más conocidas es Saccharomyces cerevisiae, la tienen en la otra filmina el nombre, ¿sí? Que es la que se utiliza para la cerveza, ¿sí? También se utiliza levadura, por ejemplo, para el pan, ¿sí? Y en la industria también pueden servir para quesos, para distintos alimentos, en los cuales se utilizan estas estructuras para poder fermentar y obtener productos que sean de alguna manera, sí, útiles y con un aspecto, color y sabor agradables. Bien. Ahora, dentro del tipo digamos, de propiedades físico-químicas, ya algo lo vimos al principio con de la materia, ¿sí? En este caso, ellos tienen una actividad de agua un poquito más amplia que las bacterias y también un rango de pH un poco más amplio. Por esto que normalmente, si las condiciones medioambientales, y esto por favor ténganlo en cuenta y anótenlo porque a veces se pregunta, ¿sí? Si las condiciones del medio ambiente son suficientes y necesarias, en este caso siempre se va a desarrollar primero el género bacteriano. ¿Por qué? Porque el metabolismo es mucho más rápido. Ahora, si las condiciones son un poquito más extremas, por ejemplo, una actividad de agua por debajo de 0,80, recuerden que 0,86 era para Staphylococcus aureus, ¿sí? Si no vamos a estar un poquito más bajo, ¿sí? El límite acá está en 0,70 aproximadamente, es de actividad de agua, ¿sí? Y los rangos de pH son más amplios, con lo cual, si le damos esas condiciones, los que se van a desarrollar, en este caso, somos levaduras, ¿sí? Estructura. Bueno, ahí tienen pared celular. La pared celular es la que le da rigidez y actúa de alguna manera como una barrera, ¿sí? Para el paso de sustancias hacia la célula y desde la célula. La membrana citoplasmática es igual que la membrana fosfolipídica proteica que tienen las células eucariotas y en algunos casos puede haber cápsulas, en algunos casos, ¿sí? El núcleo es bien característico de las células eucariotas con cromosomas y va a depender del tipo digamos, de hongo, después como sea el criterio de clasificación, ¿sí? Algunos son hongos imperfectos y se los clasifica generalmente aparte de los hongos comunes. Ahí tienen, por ejemplo, un queso crema enmohecido. O sea, yo retiro la tapa y lo que veo es esto. Una película que generalmente tiene este aspecto algodonoso, en el cual lo que estoy viendo es el micelio,
de diseminación o fructífero, el que tiene las esporas. Yo les comentaba el otro día a los chicos de la comisión 2 y 3 que es muy común cuando uno trabaja en bacteriología o en microbiología, ¿sí? En las bacterias, ¿sí? Utilizar el olfato para identificar algunas especies que son características. Por ejemplo, pseudomonas, que tienen un olor prácticamente casi frutal, ¿sí? Escherichia coli, que tiene un olor más nauseabundo, Staphylococcus aureus, que tiene un olor más a pata o a queso, ¿sí? Rancio. En este caso, nunca se les ocurra hacer eso. ¿Por qué? Porque si uno aspira este tipo de estructuras, van a ir por vía pulmonar y van a poder generar una micosis pulmonar. Es muy común este tipo de patologías en los trabajadores, por ejemplo, de las minas, en donde a veces no se protegen bien y las esporas que se desarrollan, ¿sí? En estas estructuras que están bajo tierra y en unas condiciones de humedad mucho más amplias, ¿sí? Eh, puede dar este tipo de patologías a nivel pulmonar, ¿sí? Porque se aspiran las esporas y estas se desarrollan en las estructuras alveolares o bronquiolos, ¿sí? Ahora, los vamos a encontrar en todos lados, ¿sí? Yo les comentaba el otro día, por ejemplo, si uno entiende hoy en día cómo se comercializan muchos alimentos, por ejemplo el pan, ¿m? Recuerden que antes, antiguamente, las panaderías, que eran muy pocas, tenían lo que se llama cuadra. La cuadra era una estructura en donde había una galería, generalmente las panaderías estaban en la mitad de cuadra, que era el terreno más largo, ¿sí? Y en el fondo de esa cuadra estaba el horno paradero, ¿sí? Donde ahí se hacía la manufactura del pan, se hacía la cocción y luego se vendía directamente en la misma panadería. Hoy en día, como la mayoría de las panaderías revenden, el problema lo tenemos generalmente con las bolsas de papel. ¿Por qué? Porque es papel tipo papel madera, en donde se embolsan, a veces se embolsan en condiciones altas de humedad, porque justamente se saca calientes del horno, y a esa hora y la temperatura, fundamentalmente en invierno, hace de que se produzca una condensación y esto generalmente da mayor condición de humedad que va quedando y esto puede generar a veces sí contaminación por justamente no reciclar estos envases que normalmente en la industria nuestra no se hace. ¿Está claro? Ahora, las esporas pueden sobrevivir mucho tiempo. Fíjense que, por ejemplo, yo el otro día les comentaba a los chicos, búsquenlo por favor, ¿sí? Eh, ¿Qué pasó en la Primera Guerra Mundial, perdón? En la Segunda Guerra Mundial, la primera. La Segunda Guerra Mundial con Rusia, ¿sí? Ahí, si ustedes buscan, van a encontrar, buscan, por ejemplo, eh, intoxicación por micotoxinas, ¿sí? En la Segunda Guerra Mundial, en Rusia. Y ahí van a encontrar que generalmente en el territorio ruso, cuando Rusia se repliega, ¿sí? Justamente para no darle lugar a Hitler, que en su momento era un aliado, pero después se le puso de alguna manera en contra de los rusos y que quiso invadir Rusia. Y los rusos lo que hicieron directamente fue replegarse. ¿Sí? Al replegarse lo que hicieron es dejar muchas condiciones en las cuales el alimento quedaba abandonado y a veces quedaba guardado en bajo tierra, ¿sí? Para después cuando la guerra terminó, ¿sí? Generalmente eso fue consumido, pero se quedó en condiciones de humedad, fundamentalmente los cereales, y eso trajo generalmente muchos casos de intoxicación alimentaria, ¿sí? Bien. Generalmente los vamos a encontrar en lugares donde haya una condición de humedad que sea alta y eso es muy común, generalmente en lugares donde no da la luz del sol, ¿sí? Por ejemplo, en sótanos, les tiene que haber pasado a veces cuando entran generalmente a los baños de los vestuarios, en donde se siente ese olor a moho, ¿sí? Y generalmente se da por las condiciones de humedad que quedan en el ambiente, no por otra cosa, ¿sí? Bien. Tipos de mohos que pueden generar micotoxinas, ¿sí? Que es la toxicogénesis que tenemos, que tienen que ver ustedes, ¿sí? Normalmente los más conocidos pues, son Penicillium alternaria, ¿sí? Y Aspergillus y Cladosporium. Estas son las cuatro especies que normalmente ustedes tienen que recordar. ¿M? Ahora,
¿Cómo se desarrollan? La estructura que vamos a tener básica o celular se denomina hifa, ahí la tienen escrita con H, ¿sí? El conjunto de hifas forma lo que se llama micelio, con C. Ese micelio es una estructura tubular que es cómo se desarrolla el micelio de anclaje o vegetativo, que es el que no vemos, ¿de acuerdo? Es el que no se ve. El que se ve es solamente el fructífero o de diseminación, ¿sí? Y las hifas, si tienen diferenciación a nivel celular, ¿sí? Igual que las células, por ejemplo, de los incisios, ¿sí? Pueden ser no tabicadas, ¿sí? Entonces son cenocíticas o bien pueden ser tabicadas y ahí sí vamos a ver la estructura de la célula, sí, a través de esta diferencia entre célula y célula. Ahora vamos a ver una filmina donde se ve eso. Los micelios, como les dije, pueden ser de dos tipos, fructífero o vegetativo. El de fructífero también se denomina en algunos libros por algunos autores de diseminación, ¿sí? Y el vegetativo también se puede denominar de anclaje, porque es el que justamente va a formar después el micelio fructífero y es el que se va a nutrir a través de la degradación del alimento, ¿sí? Este micelio generalmente es el que nosotros no vemos, por eso es erróneo, ¿sí? Cortar una parte del alimento, un trozo del alimento y consumir el resto, porque no sabemos si en alimento hay toxinas que hayan quedado, ¿sí? A través del desarrollo y del crecimiento del moho en esta estructura, ¿sí? Ahí está, el micelio de fructificación es aéreo, es lo que vemos, ¿sí? Tiene la función de formar estas células de reproducción, que ya pueden ser de tipo celular o acelular, sexual, perdón, que son las esporas o esporos, ¿sí? Estos son los que generalmente se diseminan en el medio ambiente y es lo que generalmente produce la contaminación de los alimentos, ¿sí? Ahí tienen un micelio cenocítico. Fíjense que en el micelio, lo muestro con el mouse, no se ve diferenciación de tabicación entre célula y célula. ¿Está claro? En cambio, en un micelio tabicado se ven estos pequeños tabiques y estas estructuras son las que no vemos y que se encuentran dentro del alimento, que son las hifas. Cada una de estas una hifa. ¿M? Ese conjunto de hifas forma un micelio en este caso que no vemos y que está dentro. Igual como nos damos cuenta, porque tocamos el alimento y está macerado. Yo toco el alimento y generalmente el dedo se me hunde porque está degradado, ¿está claro? Por eso, normalmente la alteración en este caso me está avisando de que no lo consuma. Ahí tienen distintos tipos de septas, ¿sí? Como por ejemplo las de Penicillium, que son tabicadas, o las de Rhizopus, que son cenocíticas, para que vean una y otra, como ejemplos. Ahí tienen los esclerotos, que se forman en la hoja de morrón, que son estos que están acá, y que normalmente esto hace de que el producto ya pierda calidad y que generalmente haya que desecharlo, ¿sí? A veces tengan cuidado cuando van a comprar en las verdulerías, que a veces encontramos la mitad de un morrón, ¿sí? A veces puede ser porque el que lo compró la mitad, pero a veces puede ser porque la otra mitad estaba contaminada por un moho y el verdulero lo que hizo es cortó la mitad que estaba degradada y les vende el resto, ¿sí? Pero ojo porque eso puede tener. Preferible comprar uno entero que no comprar uno que esté partido a la mitad, o un pedazo. Ahí tienen los escleros. Es muy común acá en la zona, ¿sí? Que como esta zona es a nivel industrial, si toda la zona de Balcarce, etcétera, si toda esa zona es muy activa en la industria de la papa, encontrar que generalmente hay mucho control de infecciones por hongos, por mohos fundamentalmente, que son los que pueden degradar los tubérculos. Fíjese, ahí tienen Rhizoctona solani, es una de las más conocidas. Y esto que está acá no es tierra, sino que estos son los mohos que se desarrollan y si yo toco esta zona voy a notar que está degradada, que se me puede hundir el dedo. Ahí tienen cómo crecen, siempre el crecimiento es radial. Esto es un medio, se denomina agar saboreau, en francés, ¿sí? Que tiene
Antibióticos, ¿para qué tiene antibióticos? Justamente para inhibir el crecimiento de bacterias, ¿sí? Recuerden que para las bacterias son antibióticos, para los hongos son antifúngicos, para los virus son antivirales o antirretrovirales y vamos a ver que para los parásitos son antiparasitarios, ¿sí? Cada una de las especies tiene un fármaco que les es particular. Un pan enmohecido, esto es muy común, les tiene que haber pasado alguna vez de verlo, si ustedes en su casa o sacar un tomate de la heladera y encontrar que está, sí, colonizado y que está degradado y mal hecho, cortan un sector y consumen el resto. Ojo, si ustedes tienen una horma de queso donde hay un pedacito, bueno, sí, saquen una buena tajada, sí, un buen trozo y el resto sí lo pueden consumir. Pero ojo con esto porque las micotoxinas quedan al alimento y a veces una ingesta no es tanto, pero la ingesta frecuente y consecutiva de un alimento que está enmohecido puede traer problemas. Y ahora vamos a ver cuáles son las causas que pueda dar, ¿sí? El diagnóstico que puede dar. Ahí tienen levaduras, ¿sí? Las levaduras son unicelulares y a diferencia de los mohos, las levaduras solamente son alterantes, ¿sí? Los mohos son tanto alterantes como patógenos, porque producen micotoxinas. En cambio, las levaduras solamente son alterantes, no son patógenas. ¿Quedó claro? Porque eso generalmente lo pregunto, ¿eh? Tanto en los parciales como en los finales. ¿Qué es una levadura? Una levadura son hongos unicelulares que generalmente se reproducen por un mecanismo en el cual un polo celular comienza a brotar, por eso se llama yema o mamelón, en donde el tipo de reproducción hace de que se formen células que al principio pueden formar un pseudomicelio, pero luego se fragmentan y son unicelulares, ¿sí? Son muy utilizadas en la industria, muy utilizadas en la industria, y fundamentalmente, ¿por qué? Porque producen fermentación de hidratos de carbono, de azúcares. Por eso que son tan utilizadas. Ahí tienen la más común de todas, que es Saccharomyces cerevisiae, sí, es una cepa starter que se utiliza para la fabricación de distintas bebidas alcohólicas, ¿sí? Por ejemplo, cerveza, vino, hidromiel, ¿sí? Yo no conocía la vez pasada, probé hidromiel. Tenemos un docente en la facultad, Enrique, que Moreno Rosa, que fabrica hidromiel. Hizo una producción de hidromiel, ¿sí? Yo no la conocía. Una bebida muy similar a las bebidas blancas, ¿sí? No tiene tanta graduación alcohólica como el vodka o como otra, o como por ejemplo el aguardiente o ese tipo de bebidas que son mucho más destiladas y tienen más alcohol, ¿sí? Pero se produce a través de la fermentación de la miel, está claro. También se pueden producir antibióticos, ¿sí? Y son utilizadas muchísimo en la industria para distintos tipos de procesos, ¿sí? Ahí tiene lo que les dije recién, cómo se reproducen, generalmente por esto que se llama brotación. Pueden tener distintos aspectos, pueden ser piriformes, cilíndricas, alargadas, etcétera, ¿sí? Pueden tener vacuolas en el cual almacenan sustancias, glóbulos de grasa, etcétera. Y normalmente las vamos a encontrar a veces como productos de alteración, además de la utilización industrial. Pero recuerden que eh, no son tóxicas, sino producen toxinas, ¿sí? En cambio los mohos sí. ¿Cómo se pueden desarrollar? ¿Qué condiciones? Bueno, fundamentalmente humedad, una actividad de agua disponible, más de 0,7 fundamentalmente, ¿sí? Condiciones de pH que son más extremas y además que puedan llegar al alimento por distintas situaciones, ¿sí? Pueden llegar por factores de corrientes de aire, pueden llegar generalmente por manipuladores, pueden llegar por insectos, etcétera. Ahí tienen factores biológicos, como por ejemplo invertebrados, insectos que pueden llevarlos en las patas y generalmente depositarlos en los alimentos. Toxinas, ¿sí? Los mohos son micotoxigénicos, producen micotoxinas que se pueden generar en el alimento y se pueden concentrar, con lo cual a veces no solamente depende de la ingesta,
¿sí? Sino de la frecuencia de esa ingesta, ¿sí? Los hongos, los mohos más comunes son los que tienen ahí, ya los mencioné, y lo que pueden producir es, primero, lo que pueden producir normalmente a través de esto es estar almacenados y generalmente quedar en el cereal y luego, cuando uno hace la cosecha, ¿sí? Diversificarse y quedarse de alguna manera, ¿sí? Almacenados en silos, en donde las condiciones a veces de humedad favorecen fundamentalmente la generación y el desarrollo de estas especies, ¿sí? Cuadros clínicos, ¿sí? Ahora vamos a llegar. Ahí está. ¿Qué pueden producir? Sí, a nivel de la toxicidad pueden dar o depresión del sistema inmune, ¿sí? Y esto va a depender también de la biodisponibilidad, de la toxicidad, del sinergismo, porque hay mohos que pueden producir más de una micotoxina, ¿sí? Y ahí tienen, inmunotoxicidad. Pueden producir cuadros de depleción del sistema inmune, ¿sí? Con lo cual, esto da como consecuencia la, digamos, la invasión de otros patógenos que pueden ser oportunistas, como por ejemplo candidiasis, listeriosis, salmonelosis, etcétera, ¿sí? Esto también puede traer generalmente consecuencias a través del tipo de grupo etario, ¿sí? Puede generalmente afectar más a niños o ancianos, en donde ya vimos que el sistema inmune tiene una menor efectividad, ¿sí? Por el tema de la edad. Otra cosa que pueden causar es a nivel metabólico. Pueden influir sobre el metabolismo de distintas biomoléculas, como por ejemplo los hidratos de carbono, los lípidos, ¿sí? También pueden actuar sobre distintos sistemas, como el sistema nervioso, a nivel gastrointestinal, a nivel del riñón, puede traer a veces cuadros de glomerulonefritis, ¿sí? Y a nivel epidérmico también puede traer generalmente problemas a nivel del epitelio, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, ahí les puse que tanto ocratoxina A como citrina son nefrotóxicas, ¿sí? Porque justamente cuando entran en circulación y pasan a través de la célula renal, ¿sí? De la nefrona, ahí generalmente se acantonan en los glomérulos y esto puede traer generalmente nefrotoxicidad, ¿sí? También pueden traer riesgos cancerogénicos, es más raro, pero se pueden dar, en el cual sí, algunas estirpes pueden traer algunos tipos de cáncer, fundamentalmente hepatocarcinoma o cáncer de las glándulas suprarrenales. ¿M? Y en algunos casos también puede dar, y esto si ustedes buscan la bibliografía, lo que yo les dije recién, pueden traer consecuencias letales porque pueden traer a veces letalidad a nivel del sistema no solo respiratorio, sino a nivel coronario, con lo cual también pueden ser letales, fundamentalmente cuando el consumo es prolongado, cuando el individuo no lo sabe, ¿sí? Y cuando se consumen frecuentemente por un largo tiempo y de alguna manera son tóxicas y venenosas, ¿sí? Ahí tienen algunas toxinas y fíjense que especies como Aspergillus produce ocratoxina A y Penicillium también. Es decir, que distintas especies pueden producir más de una toxina. Eso es lo que les quiero decir. ¿Cómo se pueden dar un brote? Se puede dar generalmente cuando hay condiciones de contaminación ambiental y fundamentalmente cuando si el producto no está de alguna manera bien almacenado, donde las condiciones no son las adecuadas para que normalmente los alimentos se mantengan ¿sí? Separados de lugares en donde corrientes de aire o manipuladores o insectos, por ejemplo puedan depositar estas esporas que luego van a desarrollarse dentro del alimento y van a fundamentalmente generar estos tipos de toxicidad, ¿sí? Normalmente lo que se hace acá es tratar de inhibirlo a nivel de modificaciones del pH, etcétera, pero tanto los pesticidas como los herbicidas tienen sustancias que son antifúngicas. Ahí tienen un moho, fíjense una naranja enmohecida y otra no.
Ahí tiene un pseudomicelio. Fíjense cómo se ve acá que esta está brotando a través de una célula preexistente, luego estas se separan y van a quedar, ¿sí? Como células de tipo individual. Esto es lo que dijimos que se puede llamar pseudomicelio, pero recuerden que esto se fragmenta y son células totalmente individuales. Ahí tienen distintos esquemas para que los puedan ver nada más, en donde podemos tener esporas que se generan y luego se fragmentan y estos se pueden distribuir a través de distintas formas. Los insectos generalmente, o a veces las mismas corrientes de aire pueden ser las que, pues uno dice, ¿por qué en la heladera? Pasa que capaz que ya vino, ¿sí? A través de el embalaje, el acarreo, etcétera, ¿sí? Ustedes lo compren en el comercio, en la brulería, cuando lo traen, lo dejan en la heladera y a los 2 o 3 días lo van a tener enmohecido. Entonces tengan mucho cuidado con esto. Bueno, ahí tienen figuras para que puedan ver cómo los podemos encontrar en la naturaleza. Y estas son microscopías electrónicas, se ven las hifas, ¿ven? En donde se ven bien tubulares y que a veces pueden ser tabicadas o no. ¿Estamos? Bien, hasta acá. ¿Preguntas? Esto es más que todo leerlo. Ahí tienen, van a tener una, esperen que deje de compartir acá, acá está. Van a tener después, ahí para leer, yo les puse algo sobre hongos, mohos y micotoxinas, ¿sí? Así que por favor, traten de leerlo. Semana que viene recuerden entonces que como es feriado, les vamos a dejar una clase grabada, la va a grabar Ángeles, que va a ser la misma clase que se da el miércoles en las dos comisiones, ¿está? Y la última clase, que es el último viernes, creo que ahí vamos a hacer repaso o no van a tener clase. Después yo les aviso, ¿sí? Porque creo que ese miércoles no voy a dar y ya directamente comienzo después de la primera semana de agosto, el cuatrimestre, con lo último que es parasitología, para después tener el segundo parcial y arribar a la parte práctica en septiembre. ¿Está? ¿Pusieron todos el presente en el chat? ¿Sí? Sí, Sí, acá los veo. profe. Sí, Acá los veo. profe, sí, Bueno, profe. bueno, después les dejo la clase grabada para que la puedan volver a ver. ¿Está claro? ¿Sí? Y bueno, después yo les aviso si la última semana, que sería el 17 viernes 17 si tienen clase o no. Después les aviso por plataforma. Lo más probable es que no, porque ese miércoles no voy a dar clase. ¿Sí? No voy a adelantar temas porque vamos bien. Y la idea es que, porque aparte esa semana están, yo sé que están llenos de parciales y este, por una clase la retomamos después en el segundo cuatrimestre cuando veamos la parte de parasitología. ¿Estamos claros? ¿Sí? Bueno, terminamos Sí, bárbaro, ¿eh? gracias. Sí. La verdad que terminamos bárbaro. Bueno, nos vemos la otra semana seguramente, ¿sí? Yo después me comunico con ustedes, ¿sí? Gracias, Nos profe. vemos, Nos gracias. vemos. Chao, Chau, profe, chau. gracias. Chau, chau. Hasta luego. Chau.